Hola a todos. Bienvenidos a otra inmersión profunda. En esta ocasión nos adentramos en un tema fundamental para el mundo de la apicultura, la nocemosis. Así es, la nocemosis. Tenemos un montón de información sobre esta enfermedad que afecta a las abejas adultas, causada por hongos, y bueno, pues vamos a intentar comprenderla juntos. Exacto, es una enfermedad bastante compleja, ¿no? Y bueno, pues hoy vamos a intentar desgranar todos los detalles para que, para quienes no lo sepan, puedan entender bien de qué se trata. Sí, porque a veces se confunde un poco con otras enfermedades, ¿no? Como la ascospirosis. Ajá. Pero bueno, vamos a ir paso a paso. Sí, vamos a ir paso a paso. Primero, pues, bueno, para ubicarnos, ¿no? La nocemosis es una enfermedad que está causada por hongos y que afecta, como decíamos, a las abejas adultas. Ah, Y es importante diferenciarla de otras enfermedades fúngicas que afectan a las abejas, como por ejemplo la ascosferosis, que afecta a las larvas. correcto. Es decir, son dos enfermedades que, aunque son causadas por hongos, atacan a diferentes estadios de la abeja. Y bueno, la nocemosis, pues, es una enfermedad que tiene una distribución global. O sea que no es algo de una zona concreta. No, no, para nada, está en todas partes. Y puede ser especialmente virulenta en climas fríos, donde las abejas pasan más tiempo confinadas en el interior de la colmena. Ah, Pero también causa un impacto importante en climas templados. Y esto tiene una consecuencia directa para los apicultores, porque produce una disminución en la producción de miel claro. y también un aumento de la mortalidad de las abejas durante el invierno. Claro, esto es un problemón porque al final afecta a la economía de Exactamente. los avicultores. Tiene un impacto económico considerable. Totalmente. Y hablando de los culpables, ¿no? Que ya hemos dicho que son hongos. ¿Sí? Hay dos tipos principales, Así es. Nosema apis y Nosema cernae. Exactamente. Nosema apis es la que se conocía desde hace más tiempo. De hecho, se descubrió en 1909. Ah, Y hasta el año 2006 se creía que era la única especie de nosema que afectaba a las abejas europeas. Ah. Pero en ese año, en 2006, se descubrió que había otra especie que era Nosema ceranae, que también estaba presente en las abejas europeas. qué interesante. Y bueno, ambas especies son microsporidios, que son un tipo de hongo, y bueno, infectan a todos los tipos de abejas dentro de la colmena, tanto a la reina como a las obreras, como a los zánganos. Ajá. Sin embargo, aunque morfológicamente son muy parecidos, las dos especies producen enfermedades con una epidemiología, unos síntomas y unas repercusiones patológicas diferentes. O sea que aunque se parezcan mucho, Sí, luego causan cosas distintas. exactamente. Por eso ahora se habla de nocemosis tipo A, para la que está causada por Nosema apis, y nocemosis tipo C, para la causada por Nosema ceranae. Vale, perfecto. Pues vamos a ir viendo cada una de ellas. Muy bien. Empezamos con la nocemosis tipo A, que es la que está causada por Nosema apis, que decíamos que ya se conocía desde 1909. Sí. ¿Y quién lo descubrió? Pues lo descubrió un señor que se llamaba Sander, que encontró las esporas de Nosema apis en el ventrículo, que es como el estómago de las abejas, en abejas enfermas o muertas. O sea que se veían ahí las esporas. Sí, sí, se podían observar microscopio las esporas en el ventrículo de estas abejas. ¿Y cómo son esas esporas? Pues las esporas tienen una estructura bastante compleja. Tienen dos capas externas, que son la exospora y la endóspora, que le dan mucha resistencia. Como un escudo. Exacto, como un escudo. Luego tienen en la parte anterior un disco de anclaje y un tubo polar, que es como un filamento que se dispara. Se dispara. Sí, 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 se dispara. Y sirve para penetrar en las células del hospedador. Luego, en el interior tienen un diplocarión, que es como un núcleo doble, y una vacuola posterior, que es como una bolsita de agua. Todo esto está rodeado por el esporplasma, que sería como el citoplasma de la espora. Madre mía, Sí, es una estructura bastante compleja. bastante compleja. ¿Y cómo se transmite esta nocemosis tipo A? Pues la transmisión se produce principalmente a través de la trofalaxia. La trofa. La trofalaxia. ¿Qué es eso? La trofalaxia es el intercambio de alimento entre las abejas. Las abejas se pasan alimento de boca en boca. Ah, ¿está bien? Entonces, si una abeja ingiere esporas de Nosema apis contaminadas, estas esporas llegan a su ventrículo y allí germinan. ¿Yo? Cuando la espora germina, se dispara ese tubo polar que comentábamos antes, que penetra en una célula del epitelio del ventrículo, y a través de ese tubo polar se transfiere esporoplasma, que tiene dos núcleos al interior de la célula. Es decir, que la espora inyecta su contenido dentro de una célula del estómago de la abeja. Increíble. Una vez dentro de la célula, el esporoplasma se transforma en un meronte, que es una forma que se divide por fisión múltiple. Esto ocurre entre 8 y 24 horas después de la infección, es decir, que empieza a multiplicarse rápidamente dentro de la célula. A este proceso se le llama merogonía. O sea que es como una fábrica Sí, como una fábrica de parásitos. que se multiplica.
Exactamente. sin parar. Después de la fase de merogonía, viene la fase de esporogonía. En esta fase, los merontes se transforman en esporontes, que son unas formas que ya no se dividen, sino que maduran. Ajá. Cada esporonte se divide en dos esporoblastos, que son unas formas inmaduras de la espora. Y finalmente, los esporoblastos maduran y se transforman en esporas, que ya son las formas infectivas del parásito. Estas esporas tienen dos núcleos, como decíamos antes. Y cuando la célula parasitada está llena de esporas, se rompe y libera todas las esporas al medio que pueden infectar a otras células. Madre mía, qué proceso. Sí, es un proceso bastante complejo. O sea que primero se multiplican un montón y luego Pues exacto. se transforman en esporas. Y lo que es importante es que la germinación de la espora no solo se puede producir en la luz del ventrículo, sino que también puede ocurrir dentro de la propia célula parasitada o en las células adyacentes. Claro. Esto hace que la infección se propague con mucha rapidez por todo el epitelio del ventrículo en aproximadamente 2 semanas. Claro, es como una reacción en cadena. Exacto, como una reacción en cadena. Y al final, claro, todas esas células que están parasitadas no pueden funcionar bien. Claro, porque están llenas de parásitos. Claro. Entonces, el epitelio del ventrículo, que es el que se encarga de la digestión y la absorción de los nutrientes, pues no puede funcionar correctamente. Y esto debilita mucho a la abeja. Claro, porque no se puede alimentar bien. Exactamente. Claro. Oye, ¿y estas esporas, dónde se encuentran? Pues las esporas de Nosema apis pueden estar presentes de forma habitual en las colonias. Se pueden encontrar en la miel, donde pueden sobrevivir varios meses. De la miel. Sí, en la miel. ¿Qué ve? También en la cera contaminada con restos fecales. Ajá. En las heces de las abejas, donde pueden permanecer viables hasta 2 años. 2 años. Sí, 2 años. Ya. Y también en los cadáveres de las abejas. O sea que es bastante resistente. Sí, son muy resistentes las esporas. Claro. Y en cuanto a los síntomas, ¿cómo podemos saber si nuestras abejas tienen nocemosis? Pues los síntomas de la nocemosis tipo a menudo son inespecíficos. ¿Qué quiere decir inespecíficos? Pues que pueden ser síntomas que se dan en otras enfermedades. Por ejemplo, las abejas pueden tener el abdomen hinchado Ajá. o podemos observar heces y abejas muertas cerca de la piquera, que es la entrada de la colmena, o debajo del fondo de la colmena. Claro. Y bueno, la época del año en la que se suelen producir los brotes de nocemosis tipo A es en primavera y en otoño. ¿Y eso por qué? Pues se cree que se debe a que la nocemosis es una enfermedad multifactorial. Es decir, que no solo se produce por la presencia del hongo, sino que hay otros factores, como el clima o la alimentación, que pueden predisponer a las abejas a la enfermedad. Claro, como que las debilitan. Exactamente, las debilitan y las hacen más susceptibles a la infección. Y ya que hablas del clima, Sí. la temperatura influye. Sí, la temperatura influye mucho en el desarrollo de Nosema apis. La temperatura óptima para el desarrollo de Nosema apis es de 30 a 34 grados centígrados, que coincide con la temperatura interior de la colmena. A esta temperatura, el ciclo de vida del parásito se puede completar en 48 o 60 horas en condiciones óptimas. Qué rápido. Sí, es muy rápido. Sin embargo, a temperaturas más bajas, el ciclo de vida se ralentiza. Y esto es importante porque a menor temperatura, menor es la tasa de multiplicación del hongo. Claro. Y por lo tanto, la enfermedad es menos grave. Tiene sentido. En cambio, a temperaturas más altas, la tasa de multiplicación aumenta considerablemente y la enfermedad puede ser mucho más grave. Vale, o sea que si hace mucho calor, Sí, es peor. es peor, sí. ¿Y qué síntomas podemos ver en las abejas afectadas? Pues las abejas afectadas por Nosema apis presentan, en primer lugar, trastornos intestinales. A veces pueden tener estreñimiento, pero lo más frecuente es que tengan diarrea. Después van perdiendo la capacidad de vuelo y se observan abejas arrastrándose por el suelo, amontonadas y temblorosas. Finalmente, se produce una despoblación de abejas adultas en la colonia y una contaminación de la colmena, tanto en el interior como en el exterior, con excrementos de las abejas enfermas. Qué mal. Sí, es una enfermedad bastante grave. ¿Y esa diarrea cómo es? Pues la diarrea es uno de los síntomas más característicos de la nocemosis tipo A. Se caracteriza por un abdomen dilatado y distendido debido a la acumulación de heces. Las heces tienen un olor fétido y su color puede variar desde amarillo, marrón tan y claro hasta casi negro. O sea que si vemos abejas con la barriga hinchada, Sí. con diarrea de ese color, Sí. más malo. Es un signo bastante claro de que puede haber nocemosis. Vale.
Otros síntomas que se pueden observar en las abejas obreras son un aspecto brillante y la incapacidad de volar debido a la compresión de los sacos aéreos abdominales. Sacos aéreos abdominales. Sí, las abejas tienen unos sacos aéreos en el abdomen que les ayudan a volar. Ah, vale. Y cuando tienen el abdomen hinchado, estos sacos aéreos se comprimen y no pueden volar. Entiendo. También se observa una debilidad generalizada que se manifiesta con temblores y parálisis. Y como decíamos antes, es frecuente encontrar abejas obreras muertas o moribundas en la piquera de las colmenas afectadas. Claro, claro. Sin embargo, es importante tener en cuenta que Nosema apis puede estar presente en las colmenas sin que se manifiesten síntomas clínicos. O sea, que puede haber abejas infectadas, pero que parezcan sanas. Exactamente. Esto puede ocurrir en las fases iniciales de la enfermedad o en casos de infecciones leves. Entiendo. Y bueno, también es importante destacar que los síntomas de la nocemosis tipo A pueden ser muy similares a los que causa el virus de la parálisis aguda. Anda. O sea, que podemos confundirnos. Sí, es posible confundir las dos enfermedades. Por eso es importante realizar un diagnóstico diferencial para determinar la causa de los síntomas. Claro. Y bueno, una vez que sabemos que una colmena tiene nocemosis, ¿cómo se propaga la enfermedad a otras colmenas? Una pregunta. Pues hay varias vías de propagación. Una es a través de las abejas que se desorientan y entran en colmenas que no son las suyas. Esto se llama deriva. Ajá. Otra vía es el pillaje. El pillaje es el robo de miel entre colmenas. O sea, que unas abejas van a robar a otras. Exactamente. Y si las abejas que roban están infectadas, pueden transmitir la enfermedad a la colmena que están robando. Ya. Otra vía de propagación es la transhumancia. La transhumancia. ¿Y eso qué? La transhumancia es el movimiento de colmenas de un lugar a otro. Ah, vale. Por ejemplo, para aprovechar las diferentes floraciones. Claro. Y si se mueven colmenas infectadas a zonas donde no hay nocemosis, se puede propagar la enfermedad. Tiene sentido. Y finalmente, otra vía de propagación es el intercambio de material entre colmenas. Por ejemplo, panales o cuadros. Ya. Si se intercambian materiales contaminados con esporas, se puede transmitir la enfermedad. Claro. ¿Y para diagnosticar la nocemosis tipo A, qué hay que hacer? Pues el diagnóstico de la nocemosis tipo A se realiza mediante un análisis de laboratorio. Se toman muestras de abejas adultas, entre 30 y 40 abejas obreras, y se maceran sus aparatos digestivos. Ajá. Y luego se observa la presencia del microsporidio al microscopio. O sea, que hay que mirar con el microscopio. Sí, hay que mirar con el microscopio. También se pueden utilizar técnicas de biología molecular, como la PCR, para identificar el hongo con mayor precisión. Qué interesante. Bueno, pues ya hemos visto bastante sobre la nocemosis tipo A. ¿Sí? Vamos a pasar a la tipo C, Muy bien. que es la que está causada por Nosema ceranae. Exacto. Y esta es parecida a la. Pues sí, las esporas de Nosema ceranae son morfológicamente muy similares a las de Nosema apis. O sea, que si las miramos con el microscopio, Sí, es difícil distinguirlas. es difícil distinguirlas, sí. Y al igual que Nosema apis, Nosema ceranae también se desarrolla en el epitelio que reviste el ventrículo de la abeja. Ah. Sin embargo, muchos aspectos de la patogenia de Nosema ceranae todavía se desconocen. Patogenia. Patogenia es la forma en que el hongo causa la enfermedad. Ah, vale. Todavía no sabemos exactamente cómo Nosema ceranae causa la enfermedad en las abejas, Entiendo. pero se presume que algunos procesos son similares a los de Nosema apis. O sea, que se multiplican, Sí, forman esporas exactamente. y dañan el ventrículo. Exacto. Ya. Y los síntomas son parecidos. Pues no exactamente. Una diferencia importante es que Nosema ceranae tiene un periodo de incubación largo y asintomático. Asintomático. Sí, asintomático quiere decir que no produce síntomas. Ah, vale. O sea que las abejas pueden estar infectadas por Nosema ceranae durante mucho tiempo sin mostrar ningún síntoma. Y esto es un problema porque la enfermedad puede propagarse sin que nos demos cuenta. Claro. Y cuando empiezan a aparecer los síntomas, la enfermedad ya puede estar muy avanzada. Madre mía. Sí, es un problema. Y cuando ya aparecen los síntomas, ¿cuáles son? Pues el signo más evidente de la presencia de Nosema ceranae es la reducción de la capacidad de vuelo de las abejas afectadas. O sea, que no pueden volar bien. Exactamente. ¿Y eso cómo lo notamos? Pues podemos observar abejas arrastrándose por el suelo, amontonadas y temblorosas, como en la nocemosis tipo A. Ya. Pero en el caso de Nosema ceranae, este síntoma puede ser más acusado. O sea, que les cuesta más volar. Sí, les cuesta mucho más volar. Y aparte de eso, ¿hay algún otro síntoma? Pues se han observado otros efectos de Nosema ceranae en las colonias. Por ejemplo, se ha visto que las colonias infectadas por Nosema ceranae tienden a tener un periodo de cría más prolongado. Periodo de cría. Sí, el periodo de cría es el tiempo durante el cual la reina pone huevos. Ah, vale. En las colonias infectadas por Nosema ceranae,
La reina puede seguir poniendo huevos durante más tiempo, incluso cuando normalmente, debido al frío, dejaría de poner huevos. Qué curioso. Sí, es curioso. También se ha observado que parte de la cría no está cubierta por una capa de abejas, que normalmente se encargan de mantener la temperatura adecuada para el desarrollo de las larvas. O sea que la cría está desprotegida. Exactamente. ¿Y eso? ¿Por qué pasa? Pues no se sabe con certeza, pero se cree que puede deberse a que las abejas nodrizas, que son las que se encargan de cuidar de la cría, están debilitadas por la infección. Ya, claro. Y bueno, en cuanto a las consecuencias para la colonia, pues las colonias infectadas por Nosema ceranae suelen producir menos miel. Claro. Y en algunos casos se pueden observar signos de despoblación. O sea que pueden desaparecer abejas. Sí, pueden desaparecer abejas. Vaya, pues vaya panorama con la nocemosis. Sí, es una enfermedad bastante preocupante. Y lo peor es que no hay tratamiento, ¿no? Bueno, hasta hace poco se utilizaba un antibiótico llamado fumagilina para tratar la nocemosis, Ajá. pero actualmente está prohibido su uso en España. ¿Y eso por qué? Pues porque se ha visto que la fumagilina puede tener efectos negativos para las abejas Va. y también puede dejar residuos en la miel. Claro. Entonces, al no haber un tratamiento eficaz, lo más importante es la prevención. O sea, evitar que las abejas se contagien. Exactamente. ¿Y eso cómo se hace? Pues hay varias medidas que se pueden tomar para prevenir la nocemosis. Una es la desinfección del material apícola. Material apícola. Sí, el material apícola son todas las herramientas que se utilizan en la apicultura. Por ejemplo, los cuadros, las alzas, el ahumador, etc. Entiendo. Es importante desinfectar todo este material para evitar la transmisión de esporas. ¿Y cómo se desinfecta? Pues hay varios métodos de desinfección. Uno es el flameado. Flameado. Sí, flameado. Consiste en pasar una llama rápidamente por las superficies del material. Vale. Esto mata las esporas. Entiendo. Otro método de desinfección es el uso de productos químicos. ¿Y qué productos químicos? Pues hay varios productos químicos que se pueden utilizar, como el hipoclorito sódico o el ácido acético. Es importante seguir las instrucciones del fabricante para utilizar estos productos de forma segura. Claro. Y bueno, aparte de la desinfección del material, hay otras medidas que se pueden tomar para prevenir la nocemosis. ¿Cómo voy? Pues, por ejemplo, la renovación de los panales viejos. Los panales viejos. Sí, los panales viejos pueden acumular estoras. Claro. Entonces, es recomendable renovarlos cada cierto tiempo. ¿Y cada cuánto tiempo? Pues se recomienda renovarlos cada 3 a 4 años. Vale. Otra medida preventiva es evitar la humedad excesiva en el interior de las colmenas. ¿Humedad? Sí, la humedad favorece el desarrollo de los hongos. Claro. Entonces, es importante que las colmenas estén bien ventiladas y que no haya goteras. Entiendo. También es importante asegurarse de que las abejas tengan suficiente alimento. Claro, para que estén fuertes. Exactamente. Ya. Las abejas bien alimentadas son más resistentes a las enfermedades. En ese sentido. Y bueno, otra medida preventiva es evitar abrir las colmenas durante periodos de tiempo adversos. Tiempo adverso. Sí, por ejemplo, cuando hace mucho frío o mucho calor, o cuando llueve o hay mucho viento. Ya. Porque al abrir las colmenas en estas condiciones podemos estresar a las abejas y hacerlas más susceptibles a las enfermedades. Claro. Y bueno, aparte de estas medidas preventivas, también es importante eliminar cualquier material que esté infectado. Material infectado. Sí, por ejemplo, los panales manchados con heces de abejas enfermas. Ajá. Estos panales hay que retirarlos de la colmena y destruirlos. ¿Y cómo se destruyen? Pues se pueden quemar o enterrar. Vale. Y bueno, en el caso de que haya que desinfectar grandes cantidades de material, se puede utilizar calor seco o ácido acético. Calor seco. Sí, calor seco. Consiste en someter el material a una temperatura de 50 grados centígrados durante 24 horas. Wow. Esto mata las esporas. Ya. Y el ácido acético se utiliza al 80% para desinfectar las colmenas y los panales vacíos. Qué interesante. Pues vaya, muchas cosas que hay que tener en cuenta. Sí, la nocemosis es una enfermedad compleja y hay que tomar muchas medidas para prevenirla. Totalmente. Bueno, pues yo creo que ya hemos cubierto bastante información sobre la nocemosis. Y yo creo que sí. Hemos visto que es una enfermedad causada por hongos, que hay dos tipos principales, la A y la C, que afecta a las abejas adultas, Sí, que puede causar muchos problemas en las colmenas. exactamente. Y que lo más importante es la prevención, porque no hay un tratamiento eficaz. Así es. Pues nada, muchísimas gracias por toda esta información. A ti por invitarme. Y a todos vosotros por escucharnos. Sí, gracias por acompañarnos en esta inmersión profunda. Y nada, os dejamos con una pregunta para reflexionar. Teniendo en cuenta la importancia de las abejas a nivel mundial para la polinización,
¿Qué consecuencias ecológicas podría tener que la nocemosis se extendiera a gran escala? Es una pregunta importante. Sí, sí. Y bueno, ¿qué investigaciones se están haciendo para controlar esta enfermedad? Pues hay muchos investigadores trabajando en ello. Me alegro. Sí, es un tema muy importante. Pues nada, hasta aquí la inmersión de hoy. Hasta la próxima. Adiós.